El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el doctor José Manuel Villalobos Campana, candidato como representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Él también se desempeña como director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor Villalobos Campana, ¿cómo está? Muy buenos días. Luis Alberto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, cuéntenos, antes que nada, cómo está constituido la estructura del Jurado Nacional de Elecciones y cómo así tiene derecho el Colegio de Abogados de Lima a tener su representante. Sí, el artículo 578 de la Constitución establece que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está integrado por 5 miembros. El primero de ellos es elegido por la Corte Suprema entre todos los jueces supremos, y el elegido es quien preside el Jurado Nacional de Elecciones, actualmente el doctor Salas Arenas. El segundo miembro es un fiscal supremo elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El tercer miembro es elegido por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros. El cuarto y quinto miembro son elegidos por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, entre sus exdecanos. Esa es la composición del jurado, y el Colegio de Abogados de Lima, en este caso por mandato de la Constitución, elige al tercer miembro, y el próximo 27 de febrero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre las 8 y 4 de la tarde, se van a llevar a cabo estas elecciones a la cual yo me postulo como candidato, solicitando el voto de mis colegas abogados y abogadas colegiadas en el Colegio de Abogados de Lima. Bien, ¿qué propuesta lleva usted? Mira, el miembro del Jurado Nacional de Elecciones no tiene función ejecutiva, digamos. El miembro del Jurado Nacional de Elecciones es un juez electoral. Su función básicamente es administrar justicia electoral. ¿Qué propongo? ¿Por qué me postulo? Porque tengo 20 años o poco más de experiencia en materia electoral. Me he preparado desde el año 2001 trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones. He trabajado en la OMPE. He formado el Instituto Peruano de Derecho Electoral y tengo un máster en Derecho Electoral y especializaciones en la materia. He observado elecciones en Chile, Colombia, México, Uruguay. Es decir, me he preparado durante todo este tiempo para poder desempeñar el cargo de juez electoral. Pero ¿por qué quiero asumir este cargo? Porque en los últimos tiempos la imagen del Jurado Nacional de Elecciones, de la justicia electoral, ha venido siendo cuestionada, y lo importante creo que es que ahora se recupere la confianza en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo por eso quiero postular, porque quiero contribuir desde el Pleno del Jurado a recuperar la confianza en esta institución por parte de los partidos, de la ciudadanía, de los candidatos. ¿Por qué? Porque siempre se da el caso de que cuando una elección te es adversa, cuestionas a quien hace la elección, a quien resuelve las impugnaciones, y nunca reconoces que ha sido derrotado. Pero este cuestionamiento a la autoridad electoral en muchas ocasiones mella su credibilidad y finalmente afecta la legitimidad de los elegidos, digamos, ¿no? De las autoridades finalmente que han sido elegidos. Y creo que el jurado tiene la tarea fundamental de recuperar su imagen para que en el próximo proceso electoral, que es el 2 de octubre, todos acepten las decisiones del jurado, sean legítimas, porque, digamos, crean que es un jurado imparcial, transparente. Pero además quiero postular porque quiero contribuir con mi experiencia a destrabar todos esos trámites engorrosos que hay en el Jurado Nacional de Elecciones, en el registro de partidos, que dificultan la vida, dificultan el trabajo de los partidos políticos, de los movimientos. Ustedes pueden preguntar a cualquier movimiento todos los problemas, todo el viacrucis que pasan en el Jurado Nacional de Elecciones para inscribir sus actos en el registro de partidos. Entonces hay que mejorar, por ejemplo, para
activar un mecanismo de participación ciudadana, todavía tienes que sacar firmas de manera personal, cuando ahora con las tecnologías podríamos mejorar esos procesos y que estas firmas sean o estas adherencias sean hechas de manera digital. Es decir, hay mucho por trabajar y sobre todo también para los litigantes. Yo soy un abogado litigante en el jurado, de que ayudar a eliminar o a disminuir la carga procesal, sobre todo en los temas de vacancia y suspensiones que demoran demasiado. Hay expedientes en el jurado que se demoran más de 6 meses en resolver y eso pues definitivamente afecta al trabajo del abogado colega que litiga en el Jurado Nacional Electoral. Bien, yo he visto a lo largo de mi experiencia como periodista, vinculado también al quehacer electoral, municipal, regional, congresal, etcétera, pero más que nada me voy a referir al tema municipal, donde creo que hay una cláusula que dice que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. Y me he dado cuenta, a lo largo, no menciono los nombres, porque esto es parte de la historia, que han habido alcaldes que por resolución del Jurado Nacional de Elecciones han sido vacados y se le ha pedido la reconsideración, que otra vez lo ha visto el jurado y ahí pues han levantado esa vacancia, ¿no? Y conozco casos en Ventanilla, conozco casos en un montón de lugares, en Puente Piedra, etcétera. ¿Por qué no se hace respetar eso, y por un lado? Y por otro lado, ¿usted cree que esta composición del Jurado Nacional de Elecciones es la más adecuada o se presta en el caso, por ejemplo, de nuestra realidad que vivimos ahora, ¿no? Hay representantes de las universidades privadas como también del Estado, pero también hay dueños de universidades que postulan en la escena política del país y un poco que lo tienen interrelacionado, universidad, política, política, universidad. ¿No cree que debería haber más independencia de parte del jurado en este caso para evitar cualquier tipo de suspicacias? Buenas tus dos preguntas. La primera, si bien es cierto, la Constitución señala que las resoluciones del jurado son dictadas en última y definitiva instancia, no son revisables, dice la Constitución. Lo cierto es que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no existe ninguna entidad del Estado que esté exenta del control constitucional. Por lo tanto, sí es factible que una resolución del jurado pueda ser recurrida vía amparo, ¿no? Y que llegue al Tribunal Constitucional. Sin embargo, por lo largo que demora un proceso de amparo, una resolución del tribunal sobre una decisión del jurado, por lo general ya resulta irreparable porque se emite muy tarde cuando el programa ya ha pasado. Respecto a las reconsideraciones de las decisiones del jurado, que él mismo revisaba a través del recurso extraordinario, ya no se hace porque ese recurso extraordinario fue eliminado. En la presidencia de Ticona, en el jurado se eliminó para las elecciones pasadas, ya no se aplicó el recurso extraordinario. Por lo tanto, cuando el jurado resuelve una apelación, sea de vacancia o sea de un proceso electoral de una elección, su resolución es la única que emite y contra ella, ante el jurado, ya no cabe ningún recurso y se ejecuta. Podrías tú recurrirle en amparo, pero con las consecuencias que eso trae, ¿no? La demora, sobre todo, que se resuelva un amparo. Ahora, lo cierto es que hasta el mismo jurado se puede equivocar, digamos, puede afectar derechos, como en varias ocasiones lo ha realizado con sus decisiones, y sí, pues, a veces es necesario recurrir a la justicia constitucional para reparar los agravios en que se ha incurrido, ¿no? Ahora, respecto a tu otra pregunta de la conformación del jurado, mira, la conformación del jurado es bien particular, porque si la comparamos con otros modelos latinoamericanos, digamos, su composición ha estado exenta de la injerencia política y del gobierno. Porque si te das cuenta, el Ejecutivo, por ejemplo, el presidente de la República, no interfiere en la conformación del jurado porque no designa a ningún miembro. El Congreso de la República tampoco, como sí lo hace el Tribunal Constitucional. Es decir, digamos que nuestra composición es apolítica. Sin embargo, en los últimos años, con esta aparición de universidades que están vinculadas a partidos políticos, sí podría pensarse que por lo menos quienes representan a las universidades privadas podrían tener alguna vinculación, digamos, ¿no? Pero
digamos, eso tendría que acreditarse. Lo que sí creo que ello debería modificarse la conformación de los dos miembros de las universidades para que el cargo no solo recaiga en los exdecanos, porque hay que tener la condición de exdecano, sino que yo creo que para ser miembro en representación de las universidades debería abrirse a aquellos que son profesores de derecho electoral o derecho constitucional o incluso derecho administrativo, para que no el monopolio no recaiga solo en el que ha sido decano, porque finalmente tú puedes haber sido decano, pero tu especialidad puede haber sido derecho de familia, derecho al trabajo, derecho penal, pero no tienes ninguna vinculación con el derecho constitucional o el derecho electoral y llegas al jurado a administrar justicia electoral, pero no conoces el tema. Entonces, si se abre la posibilidad de que las facultades nombren a un representante, pero que ese representante no sea el decano, sino sea cualquiera de sus profesores de estos cursos y la elección sea más abierta, digamos, sí podríamos evitar ese cuestionamiento que tú señalas, ¿no? de que sean elegidos decanos que tengan vinculación a algunos grupos políticos que son de las universidades. Dentro de esta misma lógica de haber participado y votado y cubierto información del proceso electoral, me doy también con la sorpresa de que en cada proceso electoral, municipal, regional, congresal, presidencial, etcétera, etcétera, se cambian las reglas de juego de acuerdo al momento político. O sea, ¿por qué hasta ahora no tenemos una ley electoral que rija todos los procesos electorales en todo el país bajo una sola regla de conducta política que sea representativa, democrática y que al final de cuentas la gente se sienta pues identificada con eso? Y la segunda pregunta es, con esto yo termino para darle pase a Lucho, es ¿por qué si yo no estoy de acuerdo con un candidato en las elecciones presidenciales, no me gusta ninguno de los candidatos y voto en blanco o vicio mi voto, ¿por qué no es considerado ese voto importante o válido dentro del resultado electoral y simplemente son considerados los votos válidamente emitidos, como lo dicen, ¿no? ¿Por qué se me quita ese derecho? Y ahí están los resultados. Presidentes que salen elegidos con 5 millones de votos, 6 millones de votos, cuando al final de cuentas existen 20 millones de votantes. Yo no veo dónde está la democracia ahí de la representación, fundamentalmente, mi estimado doctor. Bueno, sí, esa es parte de los sistemas electorales, ¿no? Así está diseñado nuestro sistema electoral. En realidad, en varios lugares, los resultados de la elección se computan sobre los votos válidos, ¿no? Porque se asume que quien ha emitido un voto nulo no ha querido tomar decisión sobre uno de los candidatos o de las propuestas en contienda, ¿no? Digamos que si tomáramos en parte los votos nulos y en blanco, digamos, definitivamente subiría el quórum para lograr los resultados. Tendrías que hacer otra elección. Habría que analizar, digamos, es parte de nuestro sistema electoral, pero que no solo se aplica acá, se aplica en varias realidades. Lo que sí es cierto es que si una cantidad importante, significativa de ciudadanos vota en blanco o vota nulo, sí podrían anular todo el proceso electoral. Pero claro, la valla que se pone es alta, ¿no? En elecciones municipales, por ejemplo, más del 50% de votos nulos en blanco, o incluso el ausentismo, haría que se anule la elección, ¿no? Doctor José Manuel Villalobos, en la práctica, en el proceso electoral debe de haber cambios, o tanto en todo el proceso electoral, en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el Jurado Nacional de Elecciones. Estos organismos inclusive han sido severamente cuestionados en este último proceso electoral, y también el Jurado Nacional de Elecciones estuvo incompleto, ¿no? ¿Qué cree usted que debe hacerse para que se dé una garantía a todos los electores y que el proceso electoral como tal no sea cuestionado? Porque, por ejemplo, en estos momentos
bueno, ya un poco, ya no tanto, pero en todo, después del proceso electoral, hubo toda una serie de cuestionamientos al presidente del jurado, al presidente de la OMPE, en cuanto a los resultados. ¿Qué mecanismos se deben de accionar o cómo se debe corregir esta situación para que le garanticen a la población un proceso electoral transparente? Gracias, Lucho, por tu pregunta, ¿no? Mira, yo trabajo en elecciones desde el año 2001, ¿no? He trabajado, he participado en diversos procesos electorales y también fuera del país. Y no, creo que van a compartir lo que yo digo, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Cuando pierdes cualquier elección, hasta la elección del barrio, en tu vecindario, señalar que ha habido fraude, ¿no? Que te han ganado en mesa, ¿no? Eso es parte de la cultura. Entonces hay que desterrar eso. ¿Por qué? Porque definitivamente pueden haber algunos errores, porque quienes administran justicia o quienes hacen las elecciones son seres humanos, ¿no? Pueden haber errores, pero lo que no puede haber es una mano negra o actos ilícitos que distorsionen la voluntad popular. Y para eso, hoy por hoy, existen una serie de mecanismos que garantizan que sea prácticamente imposible vulnerar los resultados a nivel de los organismos electorales. Sin embargo, los organismos electorales, en el caso del Jurado de Elecciones, ha pasado por una coyuntura especial en las elecciones últimas porque, digamos, estaba incompleto, ¿no? Le faltaba un miembro, muchas de sus decisiones habían sido tomadas con el voto dirimente del presidente. Definitivamente, cuando hay 2-2 y uno dirime, obviamente que ahí la decisión no ha sido como que muy contundente, muy clara, ¿no? Y creo que el jurado no supo explicar en su oportunidad sus decisiones. Creo que por eso yo me he animado a postular al jurado para poder aportar, ayudar a esta entidad con mi experiencia y mis conocimientos en materia electoral a recuperar la confianza del jurado en la ciudadanía, ¿no? ¿Y cómo se recupera? Con tu accionar, con tus actos, con tus buenas resoluciones, con tus votos que tú emites amparados en el derecho. Pero para emitir buenas decisiones, para resolver bien la justicia electoral, necesitamos un buen marco legal. Como decía Alberto, me preguntaba qué ha pasado, por qué hasta ahora no tenemos un buen marco legal. Mira, yo que trabajo en temas electorales, trabajo con este librito, que es un compendio de legislación electoral, que acá hay más de 20 leyes, ¿no? Hay más de 20 leyes en materia electoral, reglamentos. Entonces, es muy difícil no solo para los abogados, sino también para los candidatos, para los partidos, conocer toda la dinámica de las elecciones, porque un año tenemos una ley, al año siguiente se cambia la ley, y no tenemos hasta ahora un código electoral que desde el año 2010, cuando trabajé en el jurado con Hugo Sibina, el presidente Sibina, empezamos a proponer la aprobación del código electoral. Ese código electoral está en el Congreso, ha pasado ya por 3 congresos, creo que tiene hasta 4 versiones ya este código que ha hecho el jurado en las elecciones, y sin embargo el Congreso no lo ha aprobado. Es decir, el Jurado Nacional ha hecho su trabajo de presentar esta iniciativa que en un solo cuerpo normativo desarrolle toda la legislación para que todos la puedan conocer, pero el Congreso no lo ha aprobado. Entonces, una de las tareas pendientes es esa. Se ha hablado mucho de las reformas políticas, se ha hecho mucha, digamos, noticia sobre la reforma política, han habido grupos de notables, académicos, pero las reformas que se han aprobado son reformas parciales, parches a la ley, y no se ha aprobado una gran reforma electoral que necesitamos para que las elecciones se lleven a cabo de manera óptima, que sean transparentes y sus resultados sean reconocidos por todos. Este año tenemos elecciones, tanto regionales como municipales. Se garantiza un proceso electoral con reglas claras, o sea, de acuerdo a lo que usted está señalando. O sea, ya el proceso está convocado, ¿no? Y se va a llevar a cabo próximamente, ¿no? Entonces, empezando que todavía no tenemos el Jurado Nacional de Elecciones completo, ¿no? Y lo que también ha dicho Alberto Castillo, y usted también lo está reafirmando, de que muchas veces pues, las reglas de juego se cambian a mitad de camino, y eso no puede ser. O sea, las reglas tienen que ser claras para poder respetar el proceso. ¿Qué usted señala al respecto? ¿Se garantiza este proceso?
Sí, normativamente, más allá de la cantidad de leyes que hay y reglamentos que se han sacado, ya desde medio de octubre más o menos ya no se pueden aprobar leyes electorales. Y las reglas han quedado cerradas en cierto momento, ya no se pueden modificar. Existe un artículo en la Ley Orgánica de Elecciones, que es el 4, que establece la intangibilidad de las normas electorales. Por seguridad jurídica, dentro del proceso electoral, como ya nos encontramos, no se puede cambiar las reglas. Antes eso pasaba, ¿no? Que estábamos en plena elección y se modificaba las reglas, ahora eso ya no se puede hacer. Se convocaron a las elecciones el 4 de enero, las elecciones primarias han sido convocadas entre el 15 y 22 de enero por los partidos y los movimientos, es decir, ya estamos en plena maquinaria electoral llevándose a cabo los procedimientos. El 15 de enero, perdón, el 15 de mayo y el 22 de mayo van a ser las elecciones internas, sea una por afiliados, un afiliado un voto, o sea por delegados, y a partir de ahí, el 14 de junio, ya estarán inscritas las listas de candidatos, tanto a gobiernos regionales como municipalidades, ¿no? Lo que sí es importante que quien va a ser candidato conozca ciertos requisitos nuevos o ciertos temas que en el pasado han generado problemas a las candidaturas, sobre todo cuando no declaran en su hoja de vida sus bienes y sus rentas, o no declaran sentencias condenatorias o en materia civil o en materia laboral, que ya las han cumplido en el pasado, pero que la ley exige que las declaren, y cuando no las declaran, el jurado las detecta y los excluye a estos candidatos que no han declarado. Esos pequeños detalles, digamos, pueden dejar fuera tu candidatura. Una precisión, estimado doctor Villalobos. Hace algunos días han aparecido 2 encuestas de las preferenciales para la alcaldía de Lima. Y han aparecido una serie de personajes. Esos personajes tienen que ir necesariamente a la contienda interna de las agrupaciones por las cuales van a representar, porque hay algunos que no tienen agrupación, pero ya están apareciendo en las encuestas, ¿no? ¿Cómo entender esto? Bueno, sí, lo que pasa es que las encuestadoras en realidad no analizan si una persona ya es candidata, es precandidata, o incluso si tiene afiliación partidaria, ¿no? Claro. Solo por el tema de quienes son más mediáticos o más conocidos los incluyen en las encuestas. Sin embargo, lo concreto es que en este momento no hay candidatos oficiales. Quien quiera ser candidato tiene que participar de la elección interna, que va a ser todavía en mayo, y ganar la elección interna. Pero también lo cierto es que en muchos partidos y movimientos las elecciones internas solo son un rito formal para cumplir con la ley, porque en realidad no hay competencia, no hay listas únicas, candidatos únicos que van a competir solos y de antemano ya han ganado y van a ser los candidatos. Pero se supone que ya debió haber estado inscrito en ese partido, ¿no? Sí, para ser candidato a alcalde, sí, para ser candidato a gobernador y vicegobernador, es requisito tener afiliación al 5 de enero de este año. 5 de enero. No tenga afiliación a esa fecha, no puede postular a alcalde, gobernador y vicegobernador. Para el caso de regidores y consejeros, ahí sí la ley no te exige tener afiliación, es decir, un partido te puede invitar a que participes de las elecciones internas. Pero no a las cabezas. Y si eres, no a las cabezas. Y si eres elegido, puedes postular. Solo el alcalde, gobernador y vicegobernador obligatoriamente tiene que estar afiliado al 5 de enero. Y eso se verifica en la consulta en línea que se hace con el registro en partido. Doctor Villalobos, no sería también a propósito como para mejorar todo, porque esta situación, hay candidatos y candidatos, pues, ¿no? Entonces, como una forma de mejorar, ¿no?, todo este sistema de candidatos, ¿no sería bueno de que el Jurado Nacional de Elecciones los filtros que ponga para las personas que postulan a candidatos y las haga público? O sea, por poner pues tanto gente que está que postula a gobernadores o a alcaldes, terminan en el Poder Judicial, ¿no? Porque tienen antecedentes, tienen una serie de situación que no hubiera pasado con su candidatura si es que el Jurado Nacional de Elecciones
exige pues bien los requisitos, o se cumplen estos requisitos. Los requisitos salen después de elegir a la autoridad, después de elegir a los gobernadores, o después de elegir, vamos a señalar, a los congresistas mismos, ¿no? Los congresistas ahorita vemos pues que tienen una serie de problemas en cuanto a que tienen hasta requisitoria. Entonces, esos problemas se pueden corregir si es que los entes como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, ¿no?, ponen muy claro en blanco y negro esta situación. Esa es responsabilidad de ustedes como organismo, y si usted llega a ser miembro del Colegio de Abogados, como miembro ante el Jurado Nacional de Elecciones, tendría que dar yo creo, una lucha interna para que ese filtro pues sea un filtro verdadero. Mira, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que muchos de los cuestionamientos que se hacen a los candidatos o a los que son elegidos no eran impedimentos para postular, ¿no? Por ejemplo, tú puedes postular teniendo una denuncia penal, una investigación, eso no es impedimento. Entonces, el único impedimento para hacer postular en este momento es que tengas una condena en primera instancia, ¿no? Que tengas una condena en primera instancia, o que tengas una condena en última y definitiva instancia y estés cumpliendo tu pena y por lo tanto no puedas postular. Pero si tú estás en este momento en un juicio oral, estás a nivel de investigación preliminar, incluso puedes estar preso con prisión preventiva y puedes postular porque no tienes una condena en primera instancia. Entonces, ya ahí los organismos electorales no pueden hacer nada porque no pueden impedir postular a alguien que no está, digamos, incumpliendo requisitos, ¿no? Ahora, poner más candados, digamos, eso ya dependería del poder legislativo. Ahora, lo que sí es verdad que el jurado hace los mayores esfuerzos para revisar el cumplimiento de los requisitos, las hojas de vida, pero también debe trasladarse la responsabilidad a los partidos, porque finalmente ¿quién nos ofrece a su menú, a sus candidatos son los partidos, y ellos no están haciendo la tarea de filtrar correctamente a sus candidatos. El jurado les brinda la ventanilla única, que es un portal donde tú puedes entrar y encontrar los antecedentes, todo el historial del candidato, y tú ahí poner tu primer filtro, ¿no? Una precisión, doctor, una precisión. Claro que sí. ¿El jurado es el que observa o cuando necesariamente se hace la tacha? Muy buena pregunta. Mira, hay dos momentos de calificar una candidatura. La primera la hace el jurado electoral especial de oficio, porque tú presentas tu solicitud de inscripción y el jurado tiene 3 días para revisar los requisitos de lista y los requisitos de candidatura. Es decir, revisa que toda la lista esté completa, cumpla con las cuotas, haya sido elegido en internas, etc. Y luego revisa candidato por candidato que cumpla con la edad mínima, que cumpla con el domicilio, que haya presentado su hoja de vida. Si en esa calificación el jurado no observa ningún impedimento, admite a trámite la lista y se publica. Cuando se publica la lista es que ahí se abre un segundo periodo de observación, porque se abre el periodo de tachas, para que dentro de los 3 días de publicada la lista, cualquier ciudadano tache un candidato o una lista porque considera que no cumple el requisito. Pero la tacha tiene que estar probada, tiene que adjuntar el medio probatorio que acredite que ese candidato no cumple el requisito. Entonces ahí el jurado hace una segunda evaluación de la candidatura, pero específicamente sobre el motivo de la tacha. Y finalmente hay una tercera, que es la exclusión del candidato, que la hace el jurado de oficio cuando ya luego de que el candidato ha sido inscrito, se hace la revisión de su hoja de vida y si se detecta que en la hoja de vida ha mentido o no ha incorporado información o la ha falseado, también lo pueden excluir hasta 30 días antes de la elección. Es decir, hay varias fases para poder, sacar de contienda a un candidato que no cumple con los requisitos. Sin embargo, también hay que ver la magnitud del proceso electoral. Las elecciones regionales y municipales van a tener en promedio unos 120.000 candidatos. Entonces, hacer un filtro de 120.000 candidatos no es sencillo, porque el jurado no tiene toda la información. Por ejemplo, la información de los antecedentes de los procesos penales, civiles, laborales que tiene un ciudadano, eso tiene que el jurado cruzar información con las Cortes Superiores, ¿no? Y las Cortes Superiores serán las que te den la información de si ese candidato tiene procesos penales
en ejecución o procesos civiles o laborales que no los ha declarado en su hoja de vida. Es decir, es un trabajo arduo el que hace la justicia o el Jurado Nacional de Elecciones. No lo hace la OMPE no interviene en el tema de candidatura, solo organiza el proceso electoral. Finalmente, el cronograma que se viene, el 27 de febrero son las elecciones. Háblenos un poco de ese proceso. ¿Hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta o se elige por mayoría simple? Por favor. Sí, la complejidad, este proceso electoral no tiene segunda vuelta, es decir, por mayoría simple, cualquiera de los 6 candidatos que estamos en carrera, el que tenga más votos va a ganar la elección. La elección, como dije, es el próximo domingo 27 de febrero, entre las 8 y las 4 de la tarde, se vota en la Universidad Nacional Mayor. Obligatorio ir a votar, ¿no? Obligatorio. El voto para el abogado va a ser presencial, hay que ir a votar, y el que no vaya a votar, el Colegio de Abogados le impone una multa que luego te inhabilita para ejercer la abogacía hasta que pagues tu multa. Entonces yo invoco a todos los colegas abogados y abogadas a que acudan primero a votar, a que completemos el quórum del Jurado Nacional de Elecciones, que necesita funcionar con sus 5 miembros para garantizar elecciones transparentes y eficaces. Y segundo, que elijan y evalúen los candidatos, vean quién tiene la preparación, la experiencia para ocupar el cargo. No se puede llegar al Jurado Nacional sin conocer la materia electoral, y humildemente yo creo haberme preparado para eso por más de 20 años y por eso les pido el voto. Muy bien, muchas gracias por su participación. Si me regalas un minuto. Claro que sí, por supuesto. Por favor. Sí. Mira, yo primera vez que participo en una campaña electoral y nunca me había enfrentado a estas guerras sucias, ¿no? Te expones a muchas cosas y en verdad hay algo que está corriendo en redes sociales y yo lo quiero aclarar, ¿no? Se me vincula con la vicepresidenta de la República, que efectivamente tengo un grado de parentesco, pero por encima del 4º grado de consanguinidad. Ustedes saben que la ley establece que hasta el 4º grado de consanguinidad, digamos, eres un pariente que estás impedido de contactar con el Estado, etcétera, ¿no? La señora vicepresidenta sí es familiar de mi mamá, pero yo no tengo ninguna afinidad política, ni profesional, ni vinculación con ella. Mi trayectoria es independiente, no solo deslindo de cualquier vinculación con la vicepresidenta, sino también deslindo con cualquier vinculación con cualquier partido o movimiento en que en el ejercicio de mi carrera como abogado en temas electorales los puedo haber patrocinado, porque yo he patrocinado a una serie de movimientos y partidos. También se me cuestiona por haber sido secretario general de la Municipalidad de Lima en la época del alcalde Castañeda, y también se me ha querido vincular a eso como si no se puede ejercicio profesional. No se puede trabajar acá en el Perú. Claro, no se puede trabajar acá. Claro. Entonces, esa guerra sucia está corriendo y yo quería aclarar de que no se puede manchar las honras de profesionales que simplemente lo que hacen es poner al servicio de la ciudadanía su capacidad, sus conocimientos. ¿Quién no tiene parientes? ¿Quién no tiene familia? Cada quien es independiente y cada quien baila con su pañuelo. Yo no me hago responsable por lo que pueda hacer la familia mía. Solamente para terminar, me hacía recordar usted cuando se elegía al Consejo Nacional de la Magistratura y necesariamente los colegios profesionales tenían que poner un candidato, que había elecciones en los colegios profesionales. Y en una oportunidad ganó, con todo el derecho de acuerdo a la ley, un representante del Colegio de Enfermeros. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos era ¿qué tenía que hacer un enfermero en el Consejo Nacional de la Magistratura? Como usted dice, no se trata de ir ahí a enseñar, sino a aportar a todas estas deficiencias, ¿no? Pero eso supuestamente es democrático, pero que al final de cuentas no es tan democrático. Después vimos en qué terminó el representante del Colegio de Enfermeros, ¿no? Pasa como cuando elegimos a nuestras autoridades, alcaldes, presidentes, congresistas, que los elegimos y al final nos damos cuenta que no están preparados para el cargo porque en su momento no analizamos si ese candidato, si esa persona está preparado para el cargo que quiere ocupar. El voto informado es eso, ¿no? Informarnos a quién le vamos a dar nuestro voto, a quién le damos dar la responsabilidad de representarnos, ¿no? Y eso es lo que yo pido a mis colegas abogados, que analicen y finalmente depositen su voto en quien crea que está realmente capacitado para ejercer un buen trabajo en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Con qué número va?
¿Con qué número? Mañana nos dan mañana. Número recién, vamos a tener 5 días para definir el número. Son unas elecciones no es tan democrático, muy singulares, la del Colegio de Abogados. Pero bueno, vamos a ir con todo en redes sociales. Bueno, estamos hablando difundiendo de 60.000, 70.000 abogados en Lima. Más de 80.000 abogados. Más de 80.000. Bueno, 150 bueno, de todas maneras, que se van a coordine con nuestro productor para saber su número y darle pues toda la posibilidad, como también a los otros candidatos, para conocer pues sus números, dónde van a participar y que el abogado elija sus mejores representantes. Muchas felicidades y suerte en el proceso electoral, profesor Villalobos. Muchas gracias a ustedes. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.